Muchos para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hombre, mi apreciado Robinson, ¿me escucha? Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, entonces son 15 estudiantes. Hasta el momento tenemos apenas 4. Esperemos 5 minuticos para que arranquemos. Listo, arranquemos esperando que más compañeritos se conecten, que haya al menos la mitad. Vamos a arrancar. ¿Listo, muchachos? Esperemos 5 minuticos entonces para que empecemos. Un saludo. Bueno, ahora sí, ya arranquemos entonces. Muy buenas noches, ahora sí, para los que no estaban ahorita, bienvenidos. Muy buenas noches. Vamos a arrancar con la auditoría de sistemas. Muchachos, bienvenidos a todos. Por ahí veo conectada la compañera Angélica, a Diana, a don Fernando, don Mauricio y don Robinson. Muy puntuales y a la Valentina. Entonces, bienvenidos todos muchachos. Eh, por favor, si de pronto se corta la comunicación y si se cae la señal, el sonido, por favor, me lo hace saber, me escribe ahí por chat de la videoconferencia, yo pendiente, para que revisemos, miremos a ver qué es lo que pasa y cómo podemos solucionarlo, listo, para que por favor estemos todos pendientes ahí del chat para mirar qué va pasando con el sonido. Muchachos, bienvenidos. A ver, ¿a quién conozco de aquí? Cuénteme. Daniel, todo mucho gusto. ¿Con quién me he encontrado ya? Recuérdeme, a ver. ¿Con ninguno? Ojalá, para que tengamos buenas impresiones en este semestre. Yo creo que por ahí me he visto con alguno en alguna materia. Valentina. Valentina, ¿dónde nos vemos? En costos por procesos. Muy bien. Muy bien en costos, gracias a Dios. ¿Con quién más me vi por ahí? Con Mauricio, ¿no? Don Robinson, creo que los vi. Con Dylan, yo sé que sí me vi en Costa también. Angélica, creo que no. Bueno, son 15. Don Mauricio, si nos vimos. Con Don Dylan también, muy bien. Bueno, muchachos, para los que no me conocen, mucho gusto. Soy Daniel Toro, docente catedrático de la Universidad en las modalidades presenciales y virtuales. En este momento, ante la contingencia que vivimos en la modalidad 100% virtual, que así es como estamos trabajando lo presencial. Yo estoy con la universidad, pues yo soy de la universidad, soy contador público de allá, tengo una especialización también de allá, de la Universidad de Manizales, hice una maestría en negocios y estoy con la maestría en tributación también en la Universidad de Manizales. Estoy con la universidad, pues como estudiante, hace mucho, y como profesora hace 3 años. Yo llevo con la universidad vinculado más o menos 2 años como estudiante, como docente, y oriento la asignatura de costos por procesos, de presupuestos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, de auditoría de sistemas y de informática empresarial. Nos convoca hoy y nos va a convocar este resto de meses, dos semanas del mes siguiente, la materia de auditoría de sistemas, ¿sí? Una materia chévere, buena, una materia que es práctica, que la vamos a empezar a rayar y que la intención es que usted aterrice mucho lo que usted hace en su campo laboral, es a trabajar, muchachos. Pues ya tuvieron costos o presupuestos conmigo, saben que a mí me gusta mucho rayar, que me gusta practicar, que la intención es hacer esto lo más práctico posible, con el fin de que podamos pues desarrollar este proceso de una muy enfática, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué más les cuento? Hago una pregunta, les hago una pregunta. Para esta materia es fundamental que usted ya tenga unos principios básicos de auditoría, porque pues es como la continuación a la auditoría como tal, a la auditoría integral.
¿Quién ya vio auditoría? Por favor, dígame sí o no. ¿Quién ya vio auditoría? Para ver cómo. Robinson ya vio auditoría. ¿Quién más ya vio auditoría o quién no la ha visto? Bueno, uno nomás, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Dylan no ha visto auditoría. El resto imagino que sí, aspiro y espero que ya hayan visto auditoría, porque si no han visto auditoría, toca enfocar la asignatura en otra forma, ¿sí? En la forma en que usted primero vea los principios de auditoría básicos y luego ya pasemos a la auditoría de sistemas como tal. Entonces necesito que por favor, el que me está escuchando o en el transcurso de la asignatura me diga, profe, yo no he visto auditoría. Profe, yo ya vi auditoría. Necesito saber si ya vieron auditoría o no, ¿sí? Auditoría, toca que empecemos a mirar a ver cómo revisamos, cómo gestionamos y cómo organizamos el proceso para trabajar auditoría de sistemas. Listo. Entonces, son 15 estudiantes. Tenemos en este momento conectada a Angélica, a Dylan, a don Fernando. A don Fernando todavía no la veo, a Mauricio, a Robinson, a Sandra, a Valentina y a Brandon. Listo. Entonces, los que no han visto auditoría, tengo que empezar a revisar, muchachos, a ver cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y ser enfocados en este proceso. Listo. Bueno, Valen tampoco la ha visto. No, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ustedes cuando ven, Mauricio tampoco, epa. Bueno, ¿y ustedes cuándo ven auditoría, muchachos? Les pregunto, ¿eso se ve este semestre o se ve el próximo semestre? Como para revisar a ver cómo hacemos. Brandon tampoco la ha visto, hombre. Entonces son más los que no que los que sí. En su plan de estudios ustedes inscribieron auditoría este semestre. Dylan la va a ver el próximo. Para saber cómo vamos a trabajar, muchachos, porque pues si tengo que empezar desde los principios básicos de auditoría o si tengo que empezar de lo que usted ya sabe. Son dos cosas completamente diferentes. Y así yo tengo que enfocar el módulo para mirar cómo trabajarlo. Bueno, la tiene inscrita este semestre. Pero bueno, pero no ha empezado. Lo preocupante, que pensé que ya todos la habían visto. Bueno, no hay problema. Hay que enfocar la asignatura, hay que revisar cómo la vamos a ver, hay que mirar cómo organizarnos para que empecemos a ver todo ese proceso. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, dudas, inquietudes, les voy a copiar mi correo electrónico en el chat. Cualquier duda, cualquier cosita, con mucho gusto ahí estoy, ¿sí? Empezás vos el 21 de este mes, estamos acá. Empezás la otra semana, empezás dentro de... Listo. Mi correo electrónico es el siguiente, apúntelo allá. Ahí de toro, manizales.edu.co. Ese es mi correo electrónico, muchachos, para que lo apunten y lo tengan ahí. Si necesitan alguna cita, alguna herencia, con mucho gusto ahí estamos. Bueno, partiendo de eso entonces, y que ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conectados, vamos a arrancar, muchachos, haciendo la revisión de lo que trae el aula virtual, para esta materia de auditoría de sistemas. Y vamos a empezar a charlar y a contextualizar un poquito sobre esto para qué, auditoría, para qué sirve, por qué se trabaja esta vueltica. Listo. Bueno, ¿todos están viendo el aula? ¿Sí o no? El aula del módulo de auditoría de sistemas. ¿Se ve? ¿Se proyecta bien?
Confírmeme, por favor. Bueno, entonces, arranque, muchachos. Vamos a arrancar con lo siguiente. Dice, clase inició ayer ya estaba el módulo montado, finaliza el 17 de mayo, vamos a estar más o menos un mesecito largo en este proceso de auditoría de sistemas. El envío de notas se hace el 20 de mayo y la habilitación no la quiero ni leer porque pues seguramente usted no va a habilitar esta materia relativamente sencilla desde que usted la trabaje a tiempo, no se deje colgar y sobre todo pueda presentar los trabajos en una fecha pertinente. Pero no es complicado, depende mucho de su imaginación, depende mucho de su habilidad contable y depende mucho de las ideas que usted como auditor pueda tener. No es complicada, la verdad, esa materia es fácil. Es una materia que le complementa a usted toda la parte de auditoría. O sea, me hago entender. Auditoría es como el árbol en general, el árbol grandote, grandote. Y la auditoría de sistemas es una rama de ese árbol grande. Pero entonces no solamente está la auditoría de sistemas, sino, por ejemplo, está también la revisoría fiscal, de ese árbol grande de auditoría. Está, por ejemplo, la auditoría forense, es otra ramita de ese árbol grande de auditoría. Entonces, esta es una rama de lo grande de auditoría, que luego de que usted tenga esos conceptos de auditoría, usted ya puede trabajar con mucha pertinencia lo que son la auditoría de sistemas de información en general, muchachos. Entonces, la verdad es que no es complicado, es una materia sencilla que depende mucho de su cuidado, de su participación en clase. Obviamente, de su participación en clase, usted participa conmigo, mínimo, le duro 2, 0 no saca. Entonces, en ese sentido, la participación tuya, estar pendiente, estar atento y cumplir con los trabajos, los vamos a entender, ¿listo? Muy bien. Entonces, acuérdense, vamos hasta el 17 de mayo con auditoría. Vamos a empezar a revisar por acá la presentación del módulo. Bueno, entonces, muestre, a ver, yo les pregunto a ustedes. No, Sandra, no se preocupe, tranquila. Tranquila que yo entiendo la modalidad y yo entiendo la forma de trabajo. No se preocupe, desde que pueda ser la mayor, con mucho gusto aquí hacemos un buen trabajo. ¿Listo? Muchachos, yo les pregunto a ustedes, a los que no saben, en construcción, muy bien. Mis saludos por allá. ¿Qué es la auditoría para ustedes? ¿Usted qué cree? Una idea, simplemente. ¿Qué cree que sea la auditoría? María Camila me dice que para ella la auditoría es revisar que todo es bien. ¿Qué más puede ser la auditoría para el resto? ¿Qué más puede ser para el resto? María Camila ya se tiró agua, ¿el resto qué pasó? Descújese. Bueno, Sandra me dice que es revisar que se estén cumpliendo todos los procedimientos. Sí, Sandra, tiene lógica. Y don Fernando me dice que es control también. Entonces, muchachos, primero pensemos cómo se define auditoría. Bueno, Robinson me dice, es verificar que lo que se esté haciendo se cumpla frente a una norma, complemento a Robinson, frente a un procedimiento también. Y don Mauricio me dice, es una forma de inspección. Entonces, la auditoría, muchachos, es un proceso sistemático. ¿Un proceso sistemático de qué? De verificación de los procesos que se realizan dentro de la organización, de los procesos que hace su empresa, sea
procesos internos o sean procesos externos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la auditoría busca que los procesos se hagan de acuerdo a unos procedimientos establecidos, o como por ejemplo, como lo dice Robinson, a una norma. Es lo que decían ustedes, es supervisar, es controlar o es hacer una inspección de que los procedimientos que se están haciendo dentro de la empresa se hagan de forma pertinente, de forma acertada, de forma coherente, pero sobre todo que esos procedimientos se hagan basados en unos lineamientos que no se salgan de los mismos, o sea, bajo los lineamientos que tiene la empresa o bajo unos lineamientos legales. ¿Correcto? Muchachos, la herramienta número 1 o el amigo número 1 de la auditoría del control es el control. ¿Por qué? Porque por medio del control yo puedo hacer la inspección o la verificación a esos procesos. ¿El control qué es? Pues el control es esa herramienta que me permite a mí revisar si mis procesos están bien hechos o están mal hechos. Y yo le pregunto a usted, usted tiene control para todo. Usted tiene el control de su casa, usted tiene el control de su empresa, usted tiene el control de su trabajo, usted tiene el control de actividades, el control que le permite a usted guiarse por el camino correcto o por el coherente. Cuando usted por X o por Y motivo se sale del camino, lo que hace la auditoría que es revisar por qué se salió de ese camino y qué consecuencias va a traer. Dentro de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Es exactamente lo mismo. La auditoría va, revisa y analiza cómo están los procesos. Si se hicieron mal, ¿qué impacto puede tener? Si se hicieron bien, listo, felicitar y trabajar para seguir mejorando. No es que quede ahí, sino que trabajar para seguir mejorando. Entonces, acuérdense que auditoría, muchachos, es ese proceso de control, de vigilancia, de inspección que se hace a las organizaciones para revisar cómo están, ¿sí? Cómo están desde todos los puntos. Ya sabe más o menos qué es auditoría, aunque no la haya visto, pues después del resumen que le acabo de hacer, usted puede tener una idea. Partiendo de la idea, ¿qué puede ser entonces la auditoría de sistemas? Les pregunto, ¿qué puede ser la auditoría de sistemas? A ver. También una inspección, también una forma de trabajo, será también una forma de control. ¿Qué puede ser la auditoría de sistemas? ¿Será parecido? Pues muchachos, tenga presente que, por ejemplo, lo que dice María Camila, la auditoría de sistemas sirve para recoger información para evidenciar los procesos. Sí, María Camila, tienes una idea que es pertinente y coherente. A profundizar, pero la idea central la tienes. Muchachos, en este curso vamos a profundizar eso. ¿Qué es la auditoría de sistemas? ¿Para qué sirve? Y cómo se controlan los procesos o las herramientas de información dentro de la organización. Lo que queremos, ¿qué es? Lo que queremos es que usted conozca en esta materia cómo se cumple con la seguridad informática, ojo, cómo se cumple con la seguridad informática, cuáles son los conceptos de control en los sistemas y sobre todo conozca los principales riesgos y las principales medidas de control para auditar dentro de su empresa. Muchachos, actualmente todo se mueve por los sistemas de información, o sea, gran parte de la contingencia que estamos viviendo ahora en este momento, ¿por qué se da? Gran parte de la contingencia se da porque una cosa es la pandemia y otra cosa son los
sociales o las afectaciones sociales que está teniendo la población. ¿Qué es lo que pasa? Hay una idea de investigación buena que tenía yo por ahí y era buscar qué tanto las empresas estaban preparadas para trabajar de forma virtual, ¿sí? O qué tanto estaban impulsando el comercio virtual para, por ejemplo, en estos casos, tratar de solventar las situaciones económicas que se están viviendo. Y todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo lo ha dicho, es que el futuro, la cuarta revolución industrial, todo se va a mover en cuarto sector económico, que es el sector económico de las economías tecnológicas, de las TICs. Pero ¿qué están haciendo las empresas en Colombia para eso? Hasta el momento, y según unas investigaciones que yo leí, en Colombia simplemente el 28% de las microempresas están capacitadas para trabajar de forma tecnológica o trabajo desde casa. El resto no. Entonces, ¿qué pasó? Con esta crisis, muchachos, con esta crisis, ¿a qué se llegó? Pues sencillo, se llegó a darnos cuenta que las empresas no están preparadas para trabajar de forma sistemática, de forma tecnológica. ¿A raíz de qué? Pues a raíz de todos los procesos que se están viviendo y a que la gente todavía no le cree a la parte tecnológica, a todos los sistemas de información. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos con auditoría de sistemas, muchachos, es que usted conozca el impacto que se da en torno a lo político, a lo social, a lo económico, frente a la globalización, frente a lo que se está dando, frente a todos esos procesos. Porque si no los tenemos, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillo, las empresas van a pique. Es muy sencillo. La empresa puede ir a pique. Y a raíz de eso las empresas pueden aguantar 4, 5, 6 meses más, pero no se da. Mire el problema que actualmente estamos viviendo. Mire lo que está pasando actualmente. Mire que ahora en este momento las empresas, las microempresas están diciendo, venga, es que nosotros tenemos para pagarle a nuestros empleados máximo un mes más. De ahí para adelante no tenemos. Entonces se reactiva la economía, pero como pague. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la empresa, o al menos el gobierno, no exonera impuestos, no baja cargas impositivas y los bancos no quieren pagar. Entonces, como vamos para el hueco, porque si esto no mejora, si el problema social no se levanta, la economía y las economías de los países no van a aguantar todo el proceso social, subsidiar estratos 0, 1 y 2, subsidiar para fiscales, subsidiar empresas, no van a dar. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo que tenemos que hacer es muy críticos en cómo están las empresas actualmente y cómo usted, desde su proceso, desde como contador público, va a aportar con su capacidad analítica, con su capacidad evaluativa, con su capacidad propositiva, a que las empresas salgan adelante, muchachos. A que ustedes mismos como contadores se pellizquen y miren cómo se fortalece ese proceso en la parte tecnológica. Entonces, auditoría de sistemas, muchachos, se basa en qué? En estudiar, analizar y evaluar lo que tiene que ver con auditoría de los sistemas de información. ¿Por qué? Porque ese es el aliado suyo, los sistemas de información, muchachos. Listo, esa es como la presentación como tal del módulo. Vamos a la discusión epistémica. Bueno, la discusión epistémica se basa específicamente en conocer que las tecnologías son la herramienta principal de las empresas, de las organizaciones, ¿sí? Por allá en 1943 nació la cibernética y desde ahí todo tiene con computadores, con sistemas, con todo el tema de las TICs, con todo el tema de las telecomunicaciones, y que la auditoría de sistemas se enfoca no solamente a la parte informática, sino a la parte informática que le apuesta a los aspectos contables, aspectos financieros. Por eso estamos acá. O sea, usted me va a decir, venga, pero es que pues si yo no soy ingeniero de sistemas, ¿por qué estoy viendo auditoría de sistemas? Y yo le digo, hermano, porque es que usted es contador y su aliado número uno es el sistema de información. Cuando usted se vaya a la empresa, usted se va a dar cuenta que el contador no solamente es el contador, sino que es el tesorero, el de bancos y el de informática. Por eso, usted tiene que hacer muy bien trabajar su sistema contable o su sistema de información financiera.
En ese proceso, ¿qué es lo que pasa? Pues muchachos, sencillamente, en ese sistema de información usted conoce toda la parte financiera, toda la parte contable, y ligado a eso, la auditoría de sistemas lo que busca es un punto empresarial. ¿Por qué? Porque acuérdese que usted es la mano derecha de los dueños o del gerente y es quien va a acompañar todo ese proceso de los sistemas de información para entregar información financiera confiable y que sea útil para la misma organización. ¿Listo? La auditoría de sistemas en general a finales del siglo XX, muchachos, y a finales del siglo XXI. Lo que busca que la información sea íntegra, como yo les decía, que sea oportuna, que sea segura, que sea una información veraz y sobre todo una información confiable, que le dé respuesta a las necesidades de la organización. Listo. Entonces, tenemos presentación y discusión epistémica de más o menos lo que es la auditoría de sistemas. ¿Hasta ahí vamos bien? Preguntas, más o menos ya más enfadito en lo que es esto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya con una idea más pertinente, muchachos, nos vamos a empezar a meter entonces sobre lo que tienen el problema de conocimiento como tal, que surge desde la universidad y con el cual usted va a abarcar todos los procedimientos de sistemas de información financiera o de sistemas contables. Entonces, respondámonos esta pregunta. A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Sí? Apague el televisor, deje el tinto al lado, descobíjese. Ya que está haciendo frío, pero tranquilo. ¿Sí? Cierre el chat, nada de Facebook. Listo, muy bien. Respondámonos esta pregunta entre todos, a ver. Generemos conocimiento. Dice, ¿qué función cumple la auditoría con respecto al procesamiento de la información y a la seguridad en los sistemas? Desde procesos como la planeación, el desarrollo y la ejecución, hasta emitir conclusiones y recomendaciones como factor de mejoramiento continuo. ¿Usted qué cree? ¿Para qué sirve la auditoría respecto a la información y a la seguridad en los sistemas informáticos? Piénsela de cabeza. ¿Qué función puede cumplir la auditoría en los sistemas informáticos? ¿Para qué? Y en los sistemas de seguridad informáticos. ¿Para qué una auditoría de eso? ¿Usted qué cree eso es pertinente? ¿Sí o no? Los leo. Robinson me dice, la auditoría sirve para corregir desviaciones en la operación de un negocio. Robinson, sí, tiene toda la razón, está muy claro. ¿Usted qué cree que puede aportarle la auditoría a un sistema informático, a un proceso de información? ¿Qué cree el resto? Los escucho. Bueno, María dice que el sistema informático es el que nos dice a dónde va la empresa y de ello depende la toma de decisiones. Don Fernando me dice ayudar a lograr los objetivos proyectados. Sí, muchachos, una pregunta. En un sistema de información cualquiera, por ejemplo, a ver, hagamos un ejercicio. Yo les pregunto por acá. Sandra me dice, lo que puedo aportar es la revisión y evaluación de procedimientos que están en el sistema, controlando lo presupuestado y lo ejecutado. Sí, pero a ver, cuéntenme, por ejemplo, Angélica, Brandon, Dylan, Don Fernando, María Camila, Mauricio y Robinson, Sandra y Valentina. Muchachos, ¿ustedes dónde trabajan? Cópienme ahí por el chat. Cópienme dónde trabajan, en qué empresa, qué hace, cualquier cosa, trabaja en su empresa. Sandra ya me dijo, yo tengo una empresa de construcción, perfecto. El resto, ¿en qué trabaja? En un taller de maquila, trabaja Sandra. Perdón, María Camila. Muy bien.
Listo, María Camila. Tenga ahí el de Maquila presente. ¿El resto en qué trabajan? No me diga que no trabajan, pues, tampoco. Don Robinson, trabaja en la DIAN, muy bien, hombre, qué bueno. Ese ejemplo me gusta. Don Robinson, mis respetos. Fernando en el almacén y Dylan trabajan con Confa. Listo, con ellos. Muchachos, ustedes que laboran en estas prestigiosas organizaciones, allá tienen un sistema de información. Por ejemplo, pues es claro que el sistema de información de DIAN, es claro que el taller de Maquila de María Camila tiene que tener un sistema contable. Es claro que Confa o que Don Fernando tiene un sistema de información. Ese sistema de información, muchachos, se tiene que auditar. ¿Por qué se tiene que auditar? Pues tiene que auditar porque los procesos que se hacen en los sistemas de información no siempre son los más exactos o son los más fidedignos. Me hago entender. Sandra, por ejemplo, utiliza el sistema contable CG1. ¿Qué es lo que pasa? Puede que en sistemas contables, muchachos, en los sistemas de información contables, la información no se cargue como debe ser. Puede que haya escape de información, puede que haya robo de información o puede que la información que esté ahí no sea segura. Lo que queremos mediante la auditoría de sistemas, ¿qué es? Que usted sepa cómo se controla, cómo se revisa o cómo se quita un sistema de información. Dado el caso en que el día de mañana, usted, y es lo más seguro, el contador de empresa, pues muchachos, usted entienda y comprenda cómo se le tiene que hacer un efectivo control a su sistema de información. Y sobre todo, que usted sea consciente cuáles son los requisitos mínimos de control. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de control? Entonces usted conozca cuáles son los requisitos mínimos de control que tiene que tener su sistema de información. Yo le pregunto, si por ejemplo los computadores de su empresa no tienen claves de acceso, ¿es un control alto o bajo? Los computadores de empresa no tienen claves de acceso. ¿Es un control alto o bajo? Dylan me dice que bajo, María Camila también. Es un control bajo. ¿Por qué es un control bajo? Pues porque cualquiera entra y manipula. Es correcto, María Camila. Porque cualquiera entra y manipula. Y puede hacer bellezas. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Cualquiera entra, manipula, hace transacciones, mueve información y lo que pasa es que se presenta o un fraude, se presenta un futuro dentro de su empresa. Es correcto, Sandra. Por lo general, en las empresas, como medida de control en los sistemas de información, lo que hacen es que cada computador tiene asignado un usuario. Entonces, por ejemplo, el computador de mi oficina tiene el usuario Daniel Toro. Entro con mi clave. Si yo quiero entrar a determinado sistema, a determinado programa, entro con una clave completamente diferente a la de mi computador. ¿Por qué? Porque las claves son la seguridad que se le da a esos sistemas. Por ejemplo, muchachos, ¿por qué creen que cuando van a utilizar una clave de una seguridad medianamente alta, le dice a usted, utilice alguna mayúscula y utilice 2 o 3 caracteres diferentes? ¿Por qué se hace eso? Pues con el fin de asegurar que la clave sea una clave complicadita, ¿sí? Eso se hace por seguridad. Es que Sandra tiene su computador y la clave de Sandra es 123. María Camila tiene su computador y el hijo se llama Nicolás, supongamos. La clave de todo es Nicolás, pues la clave más sencilla que puede haber, la que todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ahí, eso tan sencillo, muchachos, eso tan sencillo como un usuario en un computador, como una clave, ya son medidas de control interno de la organización.
¿sí? Con el fin de evitar a futuro fraudes informáticos, fraudes en la seguridad informática. Les pongo otro ejemplo. No está dormido allá en su empresa, que todo lo carga en la USB, todo. La USB, ahí guarda toda la información. El hombre, como es un despistado, siempre se va a las 6 de la tarde, deja la USB pegada del computador. ¿Eso es seguridad informática, sí o no? No, eso no es seguridad informática. La USB la arranca cualquiera, se la con toda la información. Entonces, muchachos, lo que queremos acá que es que usted comprenda desde ese punto de vista contable y financiero cómo puede auditar o cómo puede controlar los sistemas de información. Listo, más o menos, claro, el paneo que llevamos hasta ahí, bien, entendido. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar ahorita a revisar todo esto, empezar a verlo. Aquí están las unidades, eh, auditoría de sistemas. Acá se puede descargar por si lo quieren descargar en PDF. Listo, aquí pueden trabajar todo esto. Aquí está el contenido. La videoclase, en la videoclase aparezco yo, entonces pues no es muy chévere que digamos, más bien por aquí. Esta es la unidad número 2, introducción a los sistemas, los procesos de auditoría de sistemas. Me habla de formas de control, eso lo vamos a ir viendo, controles informáticos, seguridad informática, listo. Y la unidad número 3, muchachos, me habla sobre riesgos que pueden ocurrir en la empresa, riesgos informáticos. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son las medidas de control? Aquí vamos a hablar de todo eso. Las principales ISO también y planes de contingencia. ¿Listo? Bueno, esta es como una revisión que le vamos a hacer al aula. Lo último que vamos a revisar es la guía de actividades para que yo les muestre de una vez cómo vamos a trabajar, las fechas de los entregables. Y, adicional a eso, las fechas de los entregables, los porcentajes de cada, listo, o de cada entregable. Lo vamos a revisar de una vez. Bueno, mañana volvemos a tener clases, ¿sí o no? A las 8:30, creo. Mañana es 15. Sí, mañana volvemos a tener clase a las 8:30. Entonces, vamos a arrancar, vamos a mirar por acá. Bueno, muchachos, la primera semana, que va a ser hoy y mañana, identificar conceptos generales de auditoría, de sistemas, y vamos a tener como entregables, muchachos, solamente uno. Y lo único que va a hacer usted es un foro académico. Es muy sencillo. La primera nota va a ser un forito que va a valer el 15% de la nota. ¿Sí? ¿Qué necesito? Ojo con esto, ojo con esto. Mosca, pues. Que usted me responda a esta pregunta. No tiene necesidad de retroalimentar a nadie. Ojo, no tiene necesidad de retroalimentarlo. Solamente quiero que me responda a esta pregunta. Que me aparezcan las 15 preguntas de los 15 estudiantes más. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué importancia tiene la auditoría de sistemas informáticos en los procesos del contador público? La misma pregunta que le hice hace como 10 minutos. Quiero que usted eche cabeza, piense, no copie ninguna parte ni de ninguna parte. Simplemente usted eche cabeza, piénselo. Y con sus palabras, descríbame qué importancia tiene la auditoría de sistemas en los procesos del contador público, no más. En ese sentido, muchachos, solamente quiero que me coloque sus palabras, colóqueme lo que usted piensa, lo que siente, lo que opina. Pues si está bien redactada, bien hecha y listo. Solamente lo suyo, no tiene que retroalimentar a nadie, ¿sí? Ese foro está abierto desde hoy al 19. El 19 es el domingo.
El domingo. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, ¿qué es lo que hay que hacer con la primera actividad del foro? El domingo. Solamente eso. Muy bien. Entonces, para esta semana el foro, ojo pues, apuntean bien mosca. Muchachos, la segunda semana vamos a empezar a revisar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una auditoría de sistemas y la confiabilidad de la misma. Vamos a ver algunos mecanismos para mitigar los riesgos y vamos a ver algo de control, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál va a ser la actividad evaluativa? Ojo pues y mosca, esa es para la segunda semana. Esa actividad va a valer el 35% de la nota. Cada uno de ustedes se va a ir para la web y va a buscar algún fraude o algún delito informático que haya ocurrido. Son 15 zonas, 15 delitos diferentes. Se va y se busca en internet delitos informáticos ocurridos. Pueden ser nacionales o internacionales. Pueden ser financieros o contables. Entonces usted lo revisa. A raíz de ese fraude informático, usted le va a hacer el siguiente análisis. Lo que yo quiero es que usted analice este proceso y me diga, ojo, a raíz de qué se generó ese fraude informático. Eso es primero. Usted mire por qué se dio. Segundo, que usted como auditor mire cuáles fueron los procedimientos que se dejaron de aplicar en esa empresa para que ocurriese fraude. Tercero, qué acciones hubiera usted como auditor para evitar que ese fraude ocurriera. Y cuarto, desde su rol como auditor de sistemas, ¿qué procedimientos cambiarían esa empresa para que no vuelva a ocurrir ese fraude? O sea, usted llega como auditor y dice, listo, entonces yo como auditor propongo cambiar esto. ¿Cuál es mi intención con esos muchachos? Mi intención con ese trabajo es que usted le haga un análisis muy juicioso y muy específico a un fraude informático, teniendo presente que usted va a evaluar y a analizar todos los procesos que se realizan dentro de la empresa. Y por eso va a responder esas 4 preguntas. Obviamente, pues con la capacidad que usted ya tiene por ser estudiante de contaduría pública y un semestre avanzado. Y va a responder esas 4 preguntas, un análisis bien juicioso a esa auditoría informática. Ojalá que lo que entre muchachos sea muy enfocado a lo contable o a lo financiero, ¿sí? Que el fraude informático que encuentre repercuta en lo contable o en lo financiero. Esa segunda actividad y está programada para mayo 3. Faltan 15 días todavía. Mayo 3, domingo. Pero lo que hay que hacer con esa segunda actividad. Listo, claritos. Muy bien. Ahora nos vamos entonces para la cuarta actividad. La cuarta actividad, muchachos, es también un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico vale el 50% de la materia, la mitad. Si usted se corona esa vuelta hecha, está ganando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es, en esa tercera semana, tomando como base todo lo que vamos a hablar durante este mes, todo lo que vamos a interactuar, usted tiene que preparar un informe de auditoría, un proyecto de auditoría completo, todo, ¿sí? Desde los requerimientos y el análisis hasta el informe final de una auditoría. ¿Basado en qué? Basado en una auditoría que usted vaya a realizar a alguna empresa o alguna organización. Esa auditoría que usted vaya a realizar la tiene que hacer enfocada en la parte contable o financiera. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues es muy sencillo. Usted se va y coge su empresa.
Entonces dice, listo, el sistema de información de mi empresa es, por ejemplo, el de Sandra CG1, es Mecano, es Apolo, es Tapime, es Igo, es WordOffice, infinidad de sistemas que utilicen en su empresa. Y usted va a hacerle una revisión a los procesos informáticos de la empresa. ¿Cómo los va a hacer? Pues yo le voy a decir aquí cómo va a hacer o qué es lo que va a revisar. Entonces, en ese proceso usted va, mira y hace un informe de auditoría desde la requisición inicial de la auditoría hasta el informe final. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese informe de auditoría tiene que llevar todo. Yo le digo cómo hace el informe de auditoría, pero tiene que llevar todo, desde la carta de presentación hasta el informe final y hasta las pruebas de auditoría que usted va a requerir dentro de esa organización para que usted emita el juicio o el dictamen que encontró. Listo, ese va a ser el corte, el 5%, un informe de auditoría completo a un análisis que usted le va a hacer a un sistema de información dentro de su empresa. Y ojalá que ese sistema de información apunte a lo financiero y a lo contable. Claros, lo que hay que hacer la tercera semana. Está breve. Santa, sí, es larguito, pero pues tenemos un necesito Santa, sí, si lo, como yo les decía, si lo trabajamos juicioso, pues va bien. No, no, como que complicado, don Fernando, no me da eso. Esa mala noticia. Claro, claro, con mucho gusto, claro que sí. Yo les doy las pautas para que usted lo vaya a trabajar, lo podemos revisar. Es más, yo creería que la otra semana nos podemos ya, yo, igual lo vamos a manejar muy práctico. O sea, la intención, ¿cuál es la intención mía? No es dejarlos caminando, pues porque yo sé que ustedes no han visto auditoría, ¿sí? Entonces respondo, don Fernando. La intención mía, ¿cuál es? Que yo les traigo acá ejemplos de cómo se hace una auditoría completa y que usted ya empiece a revisar. Yo le mando documentos para que usted lea, yo le mando ejemplos de auditoría, usted ya va a ir revisando, va hilando ideas y sobre eso puede ir trabajando. Listo, tranquilo, que no es que yo los tire al agua, no. ¿Qué tal? Bueno, don Fernando me dice, para los que no estamos en empresas donde no se está en áreas contables, don Fernando, intentemos, hagamos un esfuercito con un conocido, con un amigo, con la esposa, con la novia, a ver si de pronto nos dejan mirar información por encima. Le aconsejo que vayamos trabajando esta asignatura y en el transcurso, igual esto falta mucho, falta un mes, pero en el transcurso miramos. Definitivamente usted me dice, Daniel, no puedo meterme a ningún área contable, imposible, no tengo cómo revisar, replanteamos a ver cómo hacemos esa auditoría. Listo. Miramos a ver cómo la trabajamos. Empecemos y en el transcurso de la clase miramos a ver cómo, si definitivamente no se miramos organizados y miramos a ver cómo replanteamos esa idea. ¿Listo, don Fernando? Muchachos, entonces, ¿cómo vamos con la presentación del módulo? Bien, todo clarito, todo perfecto. Sí, don Fernando, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, mis apreciados, arranquemos con la temática. Voy a dejar de compartirles un segundito y ya vuelvo a compartirles pantalla otra vez. Yo busco acá la presentación de que les iba a mostrar el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Ya comparto entonces de nuevo. Acá. Tac, tac. Eso, muy bien. Bueno, entonces, muchachos,
¿Qué antecede la auditoría de sistemas? O sea, ¿a raíz de qué se da la auditoría de sistemas? Pues la auditoría de sistemas se da a raíz de, obviamente, todos los desarrollos tecnológicos que apoyan toda la parte administrativa, contable y financiera de las organizaciones. Si no fuera por un sistema de información, las empresas no serían tan grandes como son. ¿Por qué? Porque el sistema de información depende del tamaño de la organización. Cuando uno está escogiendo un sistema de información para la empresa, uno tiene que mirar, estoy hablando de sistema de información como el software como tal, ¿sí? Cuando usted escoge un sistema de información para la empresa, tiene que revisar muchos parámetros, muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Usted tiene que entrar a mirar que primero tenga un costo asequible. Segundo, que se ajuste al tamaño de su empresa. Usted no va a comprar, por ejemplo, un SAP para una empresa pequeñita o no va a comprar un mecánico para una empresa que es supremamente grande. Claro, Sandra, con mucho gusto. Entonces, en ese proceso, usted tiene que escoger muy bien cómo manejar ese sistema de información. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la auditoría de sistemas, los desarrollos tecnológicos permitieron que sistemas de información fueran los aliados dentro de las organizaciones. Como yo les decía, ese sistema de información es la herramienta fundamental para la organización. Es más, nosotros trabajamos esto que estamos haciendo es por medio de un sistema de información también. Estamos transmitiendo información, ¿sí? Que al final, ¿qué resultado va a dar? Pues resultado conocimiento, ¿sí? Y esto es lo que nos ayuda a que nosotros acortemos distancia y podamos trabajar de forma virtual, ¿sí? Y usted pueda graduarse, titularse como contador público. Esos sistemas de información son los que están cambiando, muchachos. Esos sistemas de información son el papel esencial, ¿sí? Y en las empresas, esos sistemas de información tienen que aportar desde lo estratégico, desde lo táctico y hasta lo operativo. Si me apunta a esas tres funciones, el sistema de información me abarca la mayoría de procesos dentro de la organización y me va a permitir fundamentar o arrojar resultados que sean los más pertinentes para mi empresa. Pero entonces, vamos a partir del concepto de información. ¿Qué es la información? La información es un conjunto de datos, ¿sí? Que puede ser significativo para mí, pero para usted no. Depende de la utilidad o depende de la adherencia que yo le tenga a ese conjunto de datos, a esa información. ¿Para qué se tiene la información, muchachos? Pues con el fin de reducir la incertidumbre y que sea útil o pertinente para usted o para mí, para tomar decisiones. No hablo de tomar decisiones específicamente dentro de la empresa, sino que la información sirve para tomar decisiones no solamente personales, sino también organizacionales. La información, mis apreciados, se divide en dos esquemas: información primaria e información secundaria. Información primaria, muchachos, es la que es conseguida o la que obtiene directamente con la persona, o sea, de tú a tú. Se consigue por medio de una entrevista, por medio de la observación, por medio de una encuesta o por medio de un muestreo o simplemente por medio de una conversación. La información secundaria, ¿qué es? Pues es la información que ya sufrió un proceso. ¿Cómo así que un proceso? Sí, es información que está documentada, que está archivada o que está relacionado en algún documento de interés. Esos dos tipos de información primaria e información secundaria. Pero entonces, muchachos, para hablar de información, esa información cumple un papel esencial en la empresa. Y como cumple un papel esencial en la empresa, esa información dentro de su organización, dentro de la mía, dentro de la del vecino, dentro de mi esposo u esposa, cumple un ciclo o una forma en la que esa operación se pase a todos nosotros. Entonces, ¿cómo se gestiona ese proceso? Se gestiona de la siguiente forma: la información primero
entra a la organización. ¿Cómo? Pues proceso de entrada, se llama así, proceso de entrada, mediante el cual tienen los datos dentro de mi empresa. Eso es lo primero. La información tiene un proceso de entrada en el cual se obtienen los datos. Siguiente proceso dentro de la empresa. La información ya está en un proceso de almacenamiento, ¿sí? En el almacenamiento, ¿qué se hace? Pues se recopilan todos los datos y se guarda esa información. Luego de que está almacenada, esa información se procesa y yo en el proceso de esa información, yo ya miro cuál es la información útil, cuál me sigue, cuál no, cuál depende de mi departamento, cuál depende del departamento de enseguida, cuál es relevante, cuál no es relevante, cuál información es útil o cuál información da espera. Luego de que yo procese toda esa información, ya tiene que salir de la organización, ¿sí? Salir de la organización. Cuando sale la información, salen los datos para que ingresen otros. Entonces, mire este esquema de acá y yo le hago una pregunta. Usted está ya bien atento, con los ojos bien abiertos. Yo le hago una pregunta. La forma de salida de la información contable, ojo, la forma de salida de la información contable en que se representa. La salida de información contable, ¿en qué se justifica? ¿En qué se representa? ¿Cuál es el documento de salida de información contable dentro de las empresas? Contadores. Es correcto, María Camila. En los estados financieros también puede ser en una especie de informe, una especie de consulta, pero la información contable como tal sale representado como un estado financiero, como un informe financiero. ¿Para qué? Pues para lo que dice Robinson, consulta de quiénes, de usuarios de la información, ¿cierto? ¿De qué usuarios de la información? Pues los conoce, los usuarios que sean internos o usuarios que sean externos. Es el proceso de la información dentro de la empresa. Entra, se almacena, se procesa, sale en forma de financieros. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, muchachos. Dice, entrada, se obtienen los datos de la empresa que se van a procesar. Esos son los elementos de los que le permiten a la empresa conocerse y procesarse. ¿Cuáles son los documentos de entrada de información en las empresas? Facturas, sí señora. ¿Cuál más? Puede ser un documento de entrada. El resto, no me diga que se dañó el micrófono o que se dañó el teclado, que le cayó el tinto encima. Formas de entrada de información a la empresa. ¿Cuáles? María Camila ya dijo facturas, ya se salvó. Otro. Mónica me dice remisiones, correspondencias y Robinson me dice por formas de antes de egreso, sí. ¿Cómo más? Otro, ¿por qué más puede entrar? Informar a la empresa. Por recibos de caja, Sandra, sí, también. Falta uno muy importante. Extractos bancarios, ¿o no? Extractos bancarios, ¿qué más? Certificados. ¿Qué más? Por emisiones, por facturas. Los empleados también me pueden entrar información por medio de comprobantes, de registros de nómina.
¿sí? Todos son formas de entrada de información. Listo. Ahora, ya conocemos qué es la información. Ahora buscamos entonces qué es un sistema como tal. Bueno, usted sabe que el sistema es un conjunto de cosas que se relacionan entre sí, ¿sí? O un conjunto de componentes que juntos me forman un todo. Por ejemplo, cito a Tamayo, él me dice que un sistema es un conjunto ordenado de componentes o partes que están estructurados, que se relacionan entre sí y que se relacionan a través de comunicación para lograr un objetivo específico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se reúnen los sistemas y se juntan con la información, pues forman ese sistema de información. Vamos a ver más adelante qué es. ¿Listo? Bueno, esta no es necesario que las veamos. Informática. Bueno, informática sí. Muchachos, hablamos de información, hablamos de sistemas, como un conjunto de cosas que se reúnen para lograr un todo. O conjunto de cosas que se reúnen para lograr un todo. Eso es un sistema. Ahora vamos a hablar de informática. La información y la informática son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es la informática? Entonces, la informática es la mecanización como tal, el proceso mediante el cual se transporta esa información. Informática es una ciencia que trata de forma automática y racional toda la información. ¿Por qué se llama que es automática? Porque se está trasladando por medio de máquinas, de aparatos, de sistemas, de redes. Y es racional, porque tiene que ver directamente con cómo usted, como persona, ejecute ese proceso informático. Entonces, tenemos tres cosas. Información, ya sabemos qué es. Sistema, ya sabemos qué es. Y luego informática. Informática como qué? Como medio para trasladar esa información. Pero entonces, existen unos pilares que tienen que ver directamente con esos sistemas de información, muchachos, y usted ya los conoce, que son el hardware y el software. El hardware, usted sabe qué es la caja como tal, el teclado, el PC, la pantalla, el mouse. ¿Qué es el hardware? El hardware es el recurso humano, o sea, usted, la persona que lo opera, es el usuario de esa información. Ese es el hardware, la persona que opera como tal. El software ya es toda la parte lógica, ya es todo el programa que se necesita para operar o para trasladar esa información. ¿Listo? Sigamos. Ahora sí, definamos entonces los sistemas de información. Los sistemas de información. Entonces, sistema de información es, lo voy a leer textualmente, conjunto ordenado de recursos, ojo con esto, mire pues, conjunto ordenado de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos técnicos, de datos y de procedimientos que interactúan entre sí, como hablamos ahorita en temas, y que, al ser ejecutados apropiadamente, proporcionan la información requerida que apoya la toma de decisiones y facilita el control de la organización. Lo que va a hacer que es, segmentemos este significado, más bien no, dividamos este significado y le damos cada uno. Muchachos, les pregunto a ustedes, ojo y mosca, ¿por qué cree que el sistema de información es un conjunto de recursos económicos? ¿Por qué cree que es un recurso, que es un conjunto de recursos económicos? Sistema de información. A ver, los leo. Sí, tú, participa, que tienes el dedo ya ahí, escribiendo. No le dé pena que todavía voy a boletear. De pronto 2 o 3 después, sí, todavía no.
María Camila me dice, porque se necesita de cada una de estas cosas para llegar a un análisis final. Sí, también. Otro me diga, conjunto de recursos económicos. A ver, ¿qué pasó con el resto? ¿De fueron o qué? Bueno, entonces, como el resto de fue, me imagino que no vinieron. Hablamos de recursos económicos, porque la empresa tiene que ver la disponibilidad para hacer inversión en ese sistema de información. Es correcto lo que dice Robinson. Son activos que tienen valor y producen beneficios. Beneficios futuros sí, pero adicional a eso yo tengo que tener la platica para invertir en el sistema de información, porque no es comprarlo. El sistema de información no crea que usted solamente lo que ya. Manutención de ese sistema de información. No es que usted le tenga que dar comidita, no, pero usted tiene que renovar licencia o usted tiene que habilitar otras nuevas. O cuando no sepa cómo hacerlo, tiene que llamar al técnico. Todo eso implica recursos económicos. Todo eso implica recursos humanos. Implica recursos técnicos que van a llevar al procesamiento de datos y de procedimientos. Muchachos, ojo esto. Quiero que usted sea enfático en esto. Cuestiónese, pregúntese. Dice que interactúan entre sí y al ser ejecutados apropiadamente. ¿Qué quiere decir con ser ejecutados apropiadamente? ¿Usted qué cree? Ser ejecutado apropiadamente. ¿Que prenda bien el computador? A ver, lo leo. Bueno, María Camila me dijo que la información es cuando tiene una entrada y una salida. Que produzcan información útil, sí señor, para la toma de decisiones. Mónica me dice que sea de uso adecuado, permita tener una información real y eficiente. Sí, me encanta. Vamos muy bien. Sandra me dice que cite toda la información teniendo en cuenta las reglas contables en forma veraz y eficiente. Tienen toda la razón, muchachos, están volando. Muy bien. Y yo se lo resumo en la siguiente frase. Una vez me la dijeron a mí. Me dijeron, Daniel, si usted digita basura, el sistema le saca basura. Si usted digita apropiadamente de lo que tiene que hacer, pues va a encontrar información financiera confiable. Eso es que usted ejecute apropiadamente el sistema de información, que haga las cosas como las tiene que hacer, con información que sea útil, con información que cumpla las contables, como dijo Sandra, dijo Mónica, que se haga un uso adecuado y que se tenga información real y eficiente. Eso es utilizar un sistema apropiadamente. ¿Listo, muchachos? Y que obviamente me va a apoyar en la toma de decisiones y me facilite todo el control dentro de la organización. ¿Listo? Muy bien, software ya sabemos qué es hardware también. Vamos acá con TICs. Los TICs, muchachos, o las TICs, son las tecnologías de información, ¿sí? Mediante los cuales usted procesa toda la información y también pues le permite sacar esa información o difundir esa información. Es un proceso que se realiza de forma continua y que une pues computadores, máquinas, todo el tema pues informático y que le permite llegar pues a conclusiones específicas respecto a la información contable. Las tecnologías de la información es lo que manda la parada en este momento. Así que, ojo, es una pelea que yo tengo casada, se los digo aquí pues personal, que no salgan otros 100, pero es una pelea que yo tengo casada con mis niños de séptimo semestre, de sexto semestre de contabilidad pública presencial. Les voy a contar a modo de chisme, pero entonces, ¿cómo les parece que yo les oriento presupuesto privado? Cuando pasamos a trabajar de forma virtual 100%, o sea, hace más o menos 20 días, por todo el pues, de la contingencia que estamos viviendo, a los muchachos les dio muy duro. Y ellos se rehusan y me pelean y se paran en la raya y me lloran.
y me patalean porque ellos no quieren utilizar el Excel, que ellos quieren seguir trabajando en el cuaderno. Nosotros en presencial, pues casi todo lo manejamos en un cuadernos, obviamente, y pues yo los pongo a trabajar en Excel, pero al final. Pero ellos no quieren, no quieren, no quieren, y es una pelea casada que ya me toca a mí obligarlos a... Les dije, el parcial próximo es en Excel, si no, chao, mire a ver qué hace. Entonces, el cambio depende de usted. Si usted no se mete en las tecnologías de información, chao, llevaos. ¿Por qué? Si usted no cambia como cambia el mundo, nos muerde el tiburón. O llega un contador que sí sabe y lo contratan a él y a usted no. Entonces, ¿de qué depende el uso de las tecnologías de información? De las habilidades que usted tenga. Se ve hasta en educación. Muchos profesores han tenido muchos inconvenientes porque no han podido con las tecnologías. O sea, no han podido manejar Zoom, no han podido manejar Teams, no han podido manejar Adobe, no han podido manejar, ¿cómo se llama? O sea, no pueden, les queda grande. Y hay formas de que la educación sea mucho más fácil. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted no innova, como innova la educación, como innova las tecnologías de la información, se lo lleva al chucho, mijo. Llegó otro más mosca y perdió el año. Entonces, en ese proceso, está en usted que usted desarrolle los procesos de forma pertinente y adecuada. Eso es una tecnología de la información, muchachos. Son los que se realizan entre varias personas y que llegan a un fin específico. Ahora, hablamos ya de auditoría, hablamos ya de sistemas, hablamos de información, hablamos de sistemas de información. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a hablar sobre control. ¿Qué es el control, muchachos? El control son actividades que hacen dentro de las organizaciones y que se orientan a verificar que lo planeado sea igual ejecutado. Creo que no me acuerdo quién fue lo que dijo eso, creo que Sandra lo dijo ahora. Pero el control es eso, el control es verificar que los procesos que se hagan dentro de la empresa se ejecuten de acuerdo a lo que se planeó, a lo que se proyectó, con el fin de que se haga bajo unos parámetros específicos y haya una seguridad eficiente. ¿Qué pasa, muchachos? Ojo, pues, que lo que pasa es que el control o función administrativa, ¿no? Estoy hablando como función administrativa, tiene diversos planes, tiene diversos métodos, tiene un conjunto de normas, tiene principios y procedimientos. Acuérdense cuando ustedes estaban armando y dando la definición de auditoría, hablaron de esto, ¿sí? Esta vez lo estamos autorizando al control que se tiene que hacer. Es la vigilancia. El control es el proceso, el proceso. El proceso de planear, de tener métodos, normas, principios, procedimientos, con el fin de que, muchachos, pues el control con el fin de verificar y evaluar que las operaciones se hagan de forma correcta, que los recursos se gestionen bien, que la información se entregue bien, que la parte administrativa trabaje bien, que eso todo se logren los objetivos de la organización. ¿Control qué es? Es la actividad de verificar que se esté haciendo, lo que se está ejecutando, se haga conforme a lo planeado. ¿Cómo es esa definición? ¿Qué me pueden completar? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, no, todo bien. Vamos bien hasta acá. Muy bien. En ese sentido, muchachos, yo no sé si ustedes lo vieron. Ustedes ya saben qué es control interno y control externo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O lo repasamos otra vez? Cuénteme qué es control interno y qué es control externo. ¿Ya lo vieron los medidos? ¿Ya lo vieron?
De María Camila, mucho gusto. Entonces, bueno, Sandra se tiró al agua y dice que el control externo son, por ejemplo, las superintendencias de sociedades o las superintendencias financieras. Entonces, vamos a definirlo, pues, y ya ponemos ejemplos. Bueno, entonces, ¿el control externo qué es? El control externo es el control que ejerce dentro de mi empresa, eh, organizaciones ajenas a mi empresa. ¿Hago entender? Es el control que ejerce un ente aparte a mi organización o a mi empresa. ¿Sí? Ese es el control externo. Generalmente son entidades de vigilancia o fiscalización, ¿sí? Que es ejercido por órganos establecidos por la ley, como lo dice Sandra, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera, ¿sí? Son organismos externos que permiten un control dentro de la organización, ¿sí? Ese es el control externo, el que se ejerce por entidades ajenas a mi empresa. Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería el control externo? El control interno es el control ejercido desde mi empresa, desde adentro. Es el control que se hace con el fin de evaluar, de realizar procesos de seguimiento y de realizar procesos de verificación dentro de la empresa como tal. Sí, lo hace el personal interno de la organización, lo hace cada persona. O puede existir dentro de las empresas un departamento encargado del control interno, el cual lo que hace es revisar y controlar los procesos que se están haciendo de la empresa, cómo se están haciendo. Listo. Ese es como el control interno que se está haciendo dentro de la empresa o dentro de la organización. Entonces, acuérdese, control interno, lo que hacen los entes por organización. El control interno es el que hace la misma empresa adentro, ejecutando los procesos o ejecutando todo el tema de los rendimientos como tal o revisando la empresa. Listo, claro hasta ahí. Claro que es control interno y control externo. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, vamos a hablar sobre control interno. ¿Para qué el control interno entre las empresas? ¿Por qué fue creado? ¿Eso para qué sirve? ¿Y cómo se tiene que ejecutar? Esto le va a servir a usted para que haga el súper trabajo final, para que usted se enfoque en cómo lo tiene que realizar. Entonces, el control interno, muchachos, es una herramienta. Es una herramienta para que las empresas logren los objetivos que se han planteado, que se han pactado desde un inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control le permite a las organizaciones o a las empresas utilizar mejor los recursos y sobre todo ser más eficientes en el proceso en que la información no se desvía o los recursos o los mismos procesos no se hacen mal, sino que todo se enfoca buscando la perfección de lo que quiere la empresa. Pues, ¿qué es lo que quiere? Obviamente, prevenir fraudes, que roben la plata, errores de violación de principios, de normas contables, fiscales y tributarias. Y usted sabe que los contadores, ¿cómo pagan los errores? Escríbamelo por ahí. Los contadores pagamos los errores ¿con qué? A ver, es correcto, con billete, con plata. ¿Qué es lo que hace el control? Evitar que pase. A mí me ha pasado. Y cuando metemos mal el dedo, ni siquiera es de mala fe, metemos mal el dedo, omitimos un proceso, se nos olvidó una cosa, estamos por correr, por estar elevados en otra cosa, por mirando lo que no es o por estar muy ocupados, metemos mal el dedo. Al final, lo que nos llega es la carta de la DIAN de aquí de mi caballero, diciéndonos que mire, usted se equivocó, la diferencia es esto, corrija con sanción. Entonces, ahí es donde están quitas que nosotros estamos dejando de ganar o que tenemos que sacar del bolsillo de nosotros para pagar errores. Muchachos, ¿para qué sirve el control?
El control, específicamente el control interno, sirve para medir la efectividad y la eficiencia de las operaciones de la empresa, para que la información financiera, esa información por la cual nosotros trabajamos, se haga de una forma confiable, represente para esa la verdad de lo que se está haciendo. Todo para que ese control interno cumpla las leyes y las regulaciones que son aplicables a las empresas. ¿Cuáles son las herramientas principales o los elementos principales que tiene el control interno, muchachos? El control interno tiene que tener las siguientes herramientas y son demasiado importantes en su empresa. Ojo y mosca, téngalas presente. Dentro de su organización, el control interno tiene que tener primero un proceso de planeación. O sea, que la empresa diga cómo realizar el control, a qué actividades, por qué lo va a hacer de esa forma, planear cómo ejecutar ese control. Segundo, organización. Sí, que la organización se diga, cómo está establecido ese control y a quién. Luego de que usted tenga la organización, la planeación ya la hizo. Luego organizó cómo se va a hacer. ¿Qué sigue? Los procesos. Usted ya determina o da a conocer qué procedimientos se van a realizar para ejercer el control. ¿En qué va a estar apoyados sus procedimientos? Pues van a estar apoyados en personas, en el personal, ¿sí? Luego, ese personal le pide información a usted como líder de control interno y esa información o eso que se recogió se va a procesar, esa información. Se va a meter a un sistema contable, se va a meter a unas cédulas de auditoría, se va a meter a unos papeles de trabajo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que resultados permitan una supervisión a los procesos. Acuérdese de esos elementos de control interno, muchachos. Planeación, orden, procedimientos, personal, autorización, sistema de información y supervisión. Los elementos más importantes del control interno. Para realizar un control interno efectivo, muchachos, los objetivos del control interno tienen que ser, ojo, objetivos del control interno. ¿Para qué el control interno? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cuáles son los objetivos de control interno? Son que sean posibles y razonables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se pueda cumplir el control interno y que tenga una lógica. Segundo, el control interno tiene que ser definido claramente por escrito. Se tiene que poner escrito todos los procedimientos que se vayan a hacer de control interno. ¿Quién los va a hacer y por qué los va a hacer? Tercero, que ese control interno sea útil, que sirva para algo, que me deje algo para la organización, que efectivamente cumpla, se puede hacer. Que esos procedimientos de control interno sean aceptados y sean usados dentro de la empresa. También igualmente que sean flexibles y que el proceso de control interno se comunique a toda la organización. No es que usted llegue un día y venga, vengo a auditar. Uy, ¿cómo así, hermano? ¿Sí? ¿Y quién dijo? ¿Y me mandaron? No, señor. Usted tiene que comunicarle a todo el personal que hay una oficina de control interno, que hay una persona encargada de control interno y que en ese momento se va a auditar. Yo no conozco sus empresas, pero en las que yo he trabajado, siempre que se va a hacer un proceso de control interno, notifican antes. O sea, te mandan un correíto, llaman, mira, ¿cómo te parece que es que tal día va a ir la persona de control interno a revisar los procesos? Obviamente no le dicen a uno qué procesos, pero entonces uno, uy, Marina, ¿cómo así que esta pinta viene? Y entonces a organizar todo y dejarlo como un espejito, porque ese mal le revuelca a usted absolutamente todo. Y cuando llega a control interno, a examinarlo usted, le la ley de Murphy. Siempre le preguntan por lo que o hizo mal, o tiene escondido, o no tiene. No sé si le haya pasado, la verdad, no sé si le haya pasado. Pero siempre que llega una auditoría o llega a control interno y le va a esculcar, siempre le encuentra, no tiene lo que hizo mal o lo que tiene por ahí refundido y marcado, ¿sí? Entonces, eso en general siempre pasa.
pero ¿qué es lo que pasa? Ese control tiene que ser comunicado como tal al personal. Y por último, es que ese control interno, muchachos, se haga controlable de forma precisa. ¿Listo? De forma precisa. Bueno, ¿cuáles son los pasos para tener un control interno? Para tener un buen control interno. Un buen control interno. Los pasos son, primero, que usted para hacer el control interno tiene que delimitar responsabilidades y brindar autorizaciones generales y específicas. Esto quiere decir, usted como jefe de control interno tiene su equipo de trabajo, o sea, tiene sus auditores que van a trabajar para usted. Lo que usted tiene que hacer es limitar hasta dónde van sus funciones como auditor, hasta dónde van sus funciones como auditor. Que no se pase de lo necesario, que no se pase de lo necesario. Y sobre todo que usted diga, mi responsabilidad con la empresa va a presentar el informe. Si ustedes no acataron, de ustedes. Ya si usted tiene otro tipo de contrato, usted dirá, mi responsabilidad con la empresa es presentar informe y implementar procesos. Pero en general, lo que usted tiene es delimitar esas responsabilidades, hasta dónde van sus responsabilidades como auditor. Y que usted tenga autorizaciones dentro de la empresa que sean específicas para procesos o que pueda inscribirse en todos los procesos de la empresa. ¿Listo? Segundo, segregación de funciones. Usted tiene gente que trabaja para usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues delegarle las funciones a esa gente. Póngalos a camellar. Usted tiene una señora en la parte de proveedores, de la parte contable. Usted tiene un señor para auditar bancos. Usted tiene esta otra pinta, póngalo a auditar. Usted tiene esta otra señora, póngala con activos fijos. Usted tiene este otro señor, póngalo con conciliaciones bancarias. Usted otro señor, póngalo con impuestos. Usted tiene este otro señor, póngalo a auditar los costos. Agregue funciones. Pero cuando se agregue funciones, luego de un tiempo, tenga presente esta que voy a señalar, esta de aquí. Y es rotación de deberes. Este ya auditó durante 4 periodos, cámbielo y páselo a presupuesto. Este ya auditó durante 5 periodos, cámbielo y páselo para cartera. Este ya auditó durante 2 periodos, cójalo y cámbielo para otro lado. Pero segregue funciones. Y cuando usted tenga su equipo de trabajo, muchachos, su equipo de trabajo, como herramienta de control interno o como proceso de control interno, entienda que los que usted tiene que controlar y usted mismo como jefe tiene que tener funcionarios que sean idóneos, que sean hábiles y sobre todo que sean capaces. ¿Idóneos para qué? Para ejercer la función. Hábiles para que no se, para que tengan frustración, para que hagan los procesos rápido y sobre todo capaces para que le respondan a usted. Usted también como auditor tiene que tener pólizas que le aseguren que usted está trabajando bien los procesos y que va a cuidar su nombre como auditor. Tiene que tener todas las instrucciones que sean por escrito y sobre todo que tenga unas cuentas de control muy claras. Y por último, que usted sepa que el contrato que usted ejerce con esa persona, con esa empresa, es un contrato firmado en un tiempo establecido y con unos honorarios claros. Ojo, nada de palabras, nada de contrato de palabra a mano, hágale que todo bien, que después cuadra, señor. Todo bien hecho, firmado, bien elaborado, con honorarios bien pactados. ¿Cómo hasta ahí, muchachos? Cuénteme pues. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, todo tranquilo. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes.
de cómo vamos hasta ahí. Así que bien, los que se durmieron, ¿dónde están, hombre? Muestre, a ver, llamémoslos, a ver si se durmieron, hombre. Mi apreciado Brando no volvió a aparecer. Dylan, a veces, don Fernando muy activo, María Camila también. Don Mauricio, hombre, señor, se durmió. Mónica también se durmió. Sandra, no, Sandra ha estado muy activa. Valentina también me saludó. Se fue a dar una vuelta, pero estamos en cuarentena. Y doña Angélica. Mónica, bienvenida, mucho gusto. Despertó, hombre. Bueno, me ha hablado más la tutora hoy, pues, que ustedes. Bueno, bien. Bueno, muchos. 8:08. Yo tengo clase a las 8:20. Fresca, Valen, que así estamos todos, no me preocupe. Demos hasta aquí. Tengo clase a las 8:20. Mañana seguimos a las 8:30. Les comparto estas diapositivas. Yo siento que hoy nos rindió. Hablamos sobre muchos temas. Hablamos sobre control, auditoría, informática, información. Hablamos sobre muchas cositas. Creo que hoy pudimos sacar siempre algo. Ya van teniendo una idea. Cualquier cosa con mucho gusto. Y bueno, nos encontramos otra vez mañana a las 8:30 de la noche. Muchachos. Sí, yo se las mando a mi apreciada Lina, la tutora, ya muy amable, colabora enviándoselas a todos. Listo. Una feliz noche para todos. Descansen, que estén muy bien.